están todos? Es un gusto saludarlos. En esta ocasión tenemos el gusto de tener y presentar a un eminente procesalista brasilero. Él es profesor catedrático de la Universidad Federal do Río Grande do Sul. Él se encuentra en Porto Alegre. Daison Flash, ¿cómo está? Muy bien, carísimo Juan Manuel. Es un gusto enorme estar en esta charla con los amigos peruanos. Esto no es un diálogo nuevo, es un diálogo que tenemos hace años, siempre muy productivo y sobre todo muy alegre para mí. Es una felicidad. En efecto, Daison. Esta ocasión nos trae a conversar de un tema que siempre es importante retomar, que es la tutela y la cognición sumaria. Lo vamos a encuadrar en Brasil, pero antes de ello me gustaría tener algunos comentarios tuyos acerca de los orígenes, ¿no? Nos podemos remontar, hace poco leía un libro en cuya hay un artículo de Jordi Nieva, Fenol, ¿no? Donde abarca el tema del procedimiento verbal sin oralidad y la transformación de un modelo. Y él comenta en este artículo algo bien interesante, ¿no? Dice que la sumarización, la sumaridad, es una respuesta a la crisis del procedimiento plenario y fue una expansión, digamos, escolástica que se fue desarrollando poco a poco y tiene que ver mucho también con el ámbito geográfico, ¿no? Esto ha llevado, por ejemplo, a la creación de técnicas anticipatorias, a técnicas autosatisfactivas, inhibitorias. En vuestro país sabemos cuán arraigado están todas estas figuras. Es una reacción a la lentitud del procedimiento plenario como estaba visto y surge en nuestros países tutelas específicas, ¿no? Donde hay una sumarización cognitiva y hay una sumarización procedimental para tratar de acortar los tiempos y brindar una tutela más efectiva. Respecto a estos orígenes, estimado Daison, ¿qué nos puedes mencionar? El sistema brasileño es muy marcado por, especialmente en este tema de tutelas de cognición sumaria, muy marcado por la presencia de la doctrina de Calamandrei, que no solo en Brasil, pero en Latinoamérica y bueno, en la Europa continental, nosotros básicamente positivamos algunas de las ideas de Calamandrei en nuestro código de 1973, lo que no significa que algunas de esas técnicas no son mucho más antiguas y algunas de ellas nos fueron legadas por el proceso lusitano y más antiguas, aún más antiguas por el proceso romano interdital. Allá hay un escrito muy importante del profesor de Rio Grande do Sul, Ovidio Batista da Silva, que está en español, que está traducido en Perú, en una colección fantástica con muchas contribuciones importantes, que es un libro que se llama Cognición y Ejecución en la tradición romano-canónica, en que hace un apañado de las influencias doctrinarias en Brasil, especialmente a partir de la vertiente italiana, pero dice algo que es muy importante, que en la tradición del derecho romano había el proceso interdital que era marcado por una vinculación muy directa con el derecho material y muy preocupado en ofrecer respuestas inmediatas mediante cognición sumaria. Entonces, muchas de las cosas que hemos introducido en nuestro sistema con las sucesivas reformas del proceso civil brasileño son, como dice un gran poeta del rock and roll brasileño, cosas que viven en el Museo de las Grandes Novedades. Es una tradición mucho más antigua,
Todavía es cierto que el pensamiento de Calamandrei sobre la tutela cautelar fue de gran importancia para la configuración del Código en 1973. Teníamos tutelas de cognición sumaria anteriores a eso, teníamos en el Código de 39 en Brasil, las teníamos aún más antiguas en la configuración del proceso luso-brasileño, pero se ha generalizado este pensamiento a partir de Calamandrei y de la influencia de Calamandrei. Diante del famosísimo pericolo de tardividad y pericolo de infructuosidad de que hablaba Calamandrei. El Código de 73 ha instituido, para além de los procesos especiales que incluían tutela de cognición sumaria, como la tutela de la posse, como la así llamada anunciación de obra nova, que podría impugnar la obra si generaba daño a los vecinos, como el mandado de seguridad que es introducido en el Tan Brasil, conocido. Sí, en la década de 30. Entonces, es una tradición antigua, pero a partir del pensamiento crítico sobre el Código 73, el pensamiento crítico con diversas vertentes, y ahí una vez más el pensamiento de Ovidio, una vez más el pensamiento crítico del primero Marinoni, el pensamiento crítico de muchos autores han construido como que un nuevo pensamiento sobre la tutela de cognición sumaria, distinguiendo en esencia lo que es tutela de naturaleza cautelar, tutela de aseguración, pero no tutela de satisfacción, y lo que es tutela satisfativa fundada en cognición sumaria o incompleta, lo que llamamos genéricamente de la técnica de anticipación de tutela, la posibilidad de obtener tutela del derecho, lo que ahí hay una diferencia importante, porque si se habla de tutela cautelar, estamos hablando para unos más tradicionales de tutela del resultado útil del proceso, o para escritores más críticos, como es el caso de Ovidio, estamos hablando de la tutela del derecho a la seguridad del derecho. Ovidio comprendía como un derecho la seguridad del derecho, pero en términos cautelares estamos hablando de mera aseguración, no satisfacción. Pero a partir de la reforma de 1994, se ha introducido en el Código de 73 el artículo 273, que disciplinó la anticipación de tutela. Sí se puede mirar con aún más precisión, mismo antes de 94, ya teníamos, a partir de la Constitución de 1988, algunas legislaciones periféricas que ya instituían técnicas de anticipación de tutela, incluso desde el punto de vista material, técnicas aptas a otorgar tutela inhibitoria, como es el caso del Código de Defensa del Consumidor, que es una legislación de 1990, y no es la única. Sí, la ley... la ley que disciplina la acción civil pública tenía técnicas de esta característica. En 1994, lo que estaba en legislación periférica pasa al centro del sistema.
y a partir de ahí se percibe, claro, un cambio paradigmático muy importante en el sistema brasileño. Decía Ovidio en sus clases que esto es una bomba reloj del alicerce del procedimiento ordinario. Es un buen Porque símil. el tiempo dirá que el paradigma será sustituido, será cambiado, porque el reclamo por tutelas más rápidas, por tutelas más conectadas con el tiempo de la vida, va a tornar el aspecto fundamental de un sistema. Y esto es absolutamente verdadero. Con la evolución del sistema e introducción de esta técnica, y yo hablo un poco después por qué insistentemente llamo de técnica. Es una técnica procesual porque permite que con fundamento en cognición sumaria se otorgue distintas formas de tutela. Como por ejemplo tutela inhibitoria, como por ejemplo tutela de implemento en la forma específica, como por ejemplo tutelas de reparación en la forma específica, incluso tutela cautelar. A mi juicio, y ahí me fundo una referencia muy importante en este tema, el escrito de Daniel Mitillero, que habla de la posibilidad de utilización de la técnica de anticipación para obtención de tutela cautelar o para obtención del derecho material en carácter satisfactivo. Y bueno, ahí hay una serie de rupturas con una doctrina tradicional. Es un quiebre tremendo a lo que clásicamente entendemos o entendíamos como tutela urgente y las simplificaciones procedimentales conectadas a la satisfacción de los derechos. Es totalmente un cambio de paradigma, estimado Edison. Sí, porque lo hablas muy bien. Hay una distinción importante en sumarización procedimental, o sea, modos de intentar encurtar la tramitación del proceso por racionalización de actos, supresión de actos procesales, tentativa de una mayor influencia de oralidad para la mayor concentración de actos procesales, que se trata de encurtar el procedimiento. Por otro lado, estamos hablando de sumarización de la cognición. A veces las cosas andan juntas, a veces no exactamente. En Brasil se viene adoptando una perspectiva de adaptabilidad del proceso. Incluso la posibilidad de que las partes en diálogo con el juez puedan adaptar el procedimiento de modo a tornarlo más racional en vista de las cosas que precisan ser discutidas, necesitan ser decididas. Ahí permíteme una interrupción porque el tema que has tocado es crucial para la cuestión. Tiene que ver con, en vuestro país, los jueces qué tanto están entendiendo estas teorías y estas normas procesales que contienen estas nuevas corrientes en los hechos, en la práctica, en los juzgados. Digamos, los jueces comienzan ya a emitir pronunciamientos donde acogen este tipo de teorías o todavía los consideras un poco conservadores en esta materia en Brasil. ¿Cómo digamos, calificarías en una suerte de balance esta adaptabilidad y su avance? A mí me parece que el estímulo del cambio del derecho objetivo, el cambio de la legislación procesal, está a invitar a los jueces a las necesarias adaptaciones. Yo no sabría decirte si lo hacen
por una comprensión profunda de la doctrina o de la evolución de estas ideas, o lo hacen porque la ley los dice que lo hagan. Es importante este cambio legislativo para que se pueda alcanzar resultados, pero evidentemente los cambios legislativos están muy alicerzados en el cambio de la percepción de los fenómenos. En eso me parece que avanza el derecho procesal brasileño. Y ahora, con el CPC de ustedes del 2015, imagino yo pues que esa obligatoriedad de tener que ver estas figuras de más de cerca en el judicial brasilero ya coloca a los usuarios de justicia en términos de tempestividad y oportunidad en la impartición de justicia en mejores condiciones, ¿o no es así? Pienso que sí, porque son instrumentos muy importantes. Son instrumentos muy importantes. Y la demanda por agilidad, por respuestas adecuadas, no le digo ni rápidas, pero adecuadas en el tiempo o adecuadas a la naturaleza del problema que se tiene, está presionando la jurisdicción a que comprenda y aplique estas técnicas. Y me parece que en este punto de vista anda bien, anda bien. Las decisiones interesante. anticipatorias son muy comunes. Ah, correcto. Digamos, más habitual. Sí, habitualísimas. Ocurren con normalidad, ocurren todos los días. Es una construcción ya incorporada al arsenal técnico de la jurisdicción. Daison, esa mirada de la presión a partir de la ley procesal hacia los jueces para estas tutelas y estas técnicas también, es bien particular y me resulta muy interesante porque en el Perú, por ejemplo, para trasladarte un poco a lo que pasa en la experiencia judicial peruana, tenemos un código procesal que en esta materia, digamos, tiene todavía una previsión muy clásica, pero ha dejado puertas abiertas, digamos, para que la modernización del proceso civil acompañe al CPC, que es un CPC del año 90, de la década de los 90. Y lo que tú dices nos hace pensar en el Perú de si una reforma del proceso civil y una incorporación de estas técnicas al ordenamiento podría ser más factible de que los jueces, sea por obligación, por imperio de la ley, ¿no? Vayan incorporando a su arsenal ese tipo digamos, de herramientas. Pero también está el otro lado, ¿no, Daison? De si los jueces y el sistema están preparados para este tipo de cambios en alguna medida drásticos, ¿no? En Brasil hubo, digamos, acompañado al cambio de legislación procesal del 2015, alguna otra medida para que los jueces se puedan familiarizar más con estas herramientas nuevas o alguna otra medida de otra índole para que el cambio, digamos, realmente se concrete en esta materia? Bueno, en la experiencia brasileña, esto no sé si podría decir que es algo tan nuevo, porque sí, es nuevo si pensamos históricamente, 10 años, 12 años es un periodo corto, es un periodo rápido. Todavía la presión sobre la jurisdicción, a partir del momento que estas técnicas estaban disponibles en el sistema, hizo con que los jurisdiccionados, los abogados, los participantes del proceso exigiesen de la jurisdicción respuestas
adecuadas a los problemas y adecuadas al cambio de la legislación. Por otro lado, claro, hay un esfuerzo muy grande de la doctrina brasileña de tratar estos temas, de desarrollar los temas, de producir muchísimos escritos y bueno, una percepción de que esto es una necesidad. Claro, Una necesidad. hubo un desarrollo académico, digamos, que fue evolucionando y que permitió que CPC de 2015, digamos, fuera visto por los jueces ya acostumbrados a conversar de estas materias. Claro que el CPC de 2015 ha sistematizado la materia de modo un poco distinto. El código de 2015 ya tiene una estructura un poco distinta, porque tiene una parte general que no había en el código anterior. Estas técnicas están disciplinadas en la parte general. Entonces, hoy son técnicas que de algún modo se puede decir estructurales del procedimiento civil brasileño. Estamos con esta disciplina a partir de los artículos 294 del Código 2015, y hay una distinción importante que no es creada por el Código, ya estaba, pero el Código sistematiza muy bien, que es un avance, pienso yo, que es la distinción entre tutela de urgencia. Entonces, posibilidad de tutelas de cognición sumaria fundadas en la urgencia y tutelas de cognición sumaria fundadas en la evidencia del derecho. El primer problema es un problema de tratar con la urgencia, con la necesidad de una intervención jurisdiccional en vista de ricos o en vista de la propia naturaleza del derecho, como el derecho a salud, como derechos a prestaciones objetivas del Estado y como derechos que exigen tutela preventiva, tutela de naturaleza inhibitoria y otros. Por otro lado, hay la llamada tutela de evidencia, que el problema aquí es otro, no es el problema de la urgencia. La urgencia no es relevante para esta forma de tutela. Lo que pasa aquí es que nosotros hemos comprendido que hay situaciones en que es necesario, es justo distribuir el onus de soportar el tiempo del proceso. Y hay situaciones, por ejemplo, en que no solo el derecho del autor está evidenciado a partir de o hay gran probabilidad de que tenga el derecho que afirma tener, y por otro lado tenemos una defensa frágil, una defensa non seria, una defensa desprovida de elementos concretos, elementos sustanciales que pongan en efectiva contradicción la versión del autor. En estas circunstancias, la pregunta es justo dejar el autor a soportar todo el tiempo del proceso para que el demandado, para que el reo pueda con todo vagar, con una falta de interés característica de quien probablemente no tenga razón, que busque una instrucción vagarosa y poco interesada del proceso? En estas condiciones, como por ejemplo, hay un precedente vinculante que apoya la posición del autor. Por ejemplo, hay materias que no son esencialmente documentales,
y el demandado, el reo, no ha podido traer nada al proceso que desacredite o que fragilice la posición del autor. Situaciones en que se puede decir que hay una gran probabilidad de éxito y una pequeña probabilidad de no éxito en la demanda. Entonces, si cambia la perspectiva clásica. Bueno, vamos a poner el autor en posición de ventaja y el reo con eso que busque una instrucción interesada del proceso, apta a tentar, si puede, cambiar la perspectiva del juicio. Claro que hay muchas requisitos, hay muchos parámetros para este tipo de tutela, pero es una perspectiva interesante. Totalmente, totalmente. Son, en realidad, todo el marco, ¿no?, de la tutela diferenciada y aterrizar en estas técnicas, lo que tú hablabas, por ejemplo, en temas de hechos admitidos o no controvertidos, que de forma interinal los jueces ya emitan pronunciamientos reconociendo cosas que ya se pueden ir dando, ¿no? Y estimado Edson, cuando tú hablas de lo urgente, no en el tema de la tutela de evidencia, sino en la tutela urgente clásica, digamos, la pregunta que me hago y que seguramente quienes estamos en solución de controversias también nos hacemos es el contradictorio, porque si queremos que algo sea urgente, en términos de simplificación procedimental, de alguna manera eso va a enervar qué tan sólido puede ser en términos de tiempos, ¿no? El contradictorio que te trae el demandado, ¿no? En Perú, por ejemplo, nuestra tutela cautelar sigue todavía el contradictorio diferido. Y en la mayoría de ordenamientos procesales modernos esto ya no es así. En Brasil, ¿cómo consideras tú, cómo evalúas tú de que la inserción de estas técnicas de aceleración, digámoslo así, han sacrificado el tema del contradictorio, y si en ese balance tú ves positivo, digamos, tú ves positiva la respuesta jurisdiccional? No sé si me he dejado entender, pero Claro. digamos, ese es el espíritu. Perfecto, perfecto. No hay duda que eso es una técnica que busca compatibilizar dos exigencias fundamentales del proceso democrático, del proceso constitucional. Por un lado, el derecho al contradictorio, a la defensa adecuada. Muy importante, central, fundamental. Por otro lado, el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional en tiempo adecuado. Entonces tenemos aquí una relación de dos derechos fundamentales procesales tendencialmente tensos, en tensión. La técnica anticipatoria no necesariamente presupone tutelas liminares, o sea, tutelas en que el deslocamiento del contradictorio es integral. El juez, en el curso del proceso, puede no conceder la anticipación de tutela en un momento A, pero concederla en el momento C. Si a su perspectiva hay necesidad de mayor amplitud de la cognición y fundamentalmente si hay necesidad de, en un primer momento, oportunizar el contradictorio,
oportunizar la contestación del demandado, bueno, no hay problema, pero no voy a decidir ahora. Voy a oír el demandado y después decido. Y si hoy el demandado no está confortable, no decide. Y si quiere hacer una audiencia para decidir después, puede hacerlo. Hace la audiencia, decide después. Hace una pericia, decide después. Entonces, la urgencia, claro, es un parámetro fundamental, pero no es determinante necesario de una tutela liminar que presione muchísimo el contradictorio. Claro, hay materias en que esta solución es más común. Por ejemplo, alimentos, tutela alimentar. Como por ejemplo, derechos a prestaciones positivas, como una vaga en un hospital, el otorga de medicación y otras tutelas que no pueden esperar. O se concede o el derecho el mismo estará sacrificado permanentemente o con riesgos enormes. Entonces es un análisis tópica que el juez hace caso a caso y va a determinar si le concede liminarmente o no, o se le concede después que ejerza el contradictorio, o se ejerce después de algunas prácticas instructorias, o se le concede mismo en la sentencia. Porque hay situaciones en que no tenés una situación de urgencia en el punto A, pero el andamiento de las cosas, la vida que anda, hace que en el momento C, en el momento D, realmente no se pueda más esperar. Entonces es una avaliación que va a ser hecha caso a caso. La técnica está a disposición, pero es objeto de diálogo, es objeto de juicios vinculados, pero juicios de necesidad, de ponderación entre los derechos puestos en tensión. Entonces, pienso yo que está bien, porque no es una obligación del juez tutelar liminarmente antes del ejercicio del contradictorio, puede hacerlo si así le parece necesario, si así le parece más que necesario, justificado, justificado, y si no, puede buscar más informaciones, puede desarrollar el contradictorio hasta que verifique si es necesaria la decisión anticipatoria o no. Si hay razones fuertes para eso o no. En cualquier situación hay un deber de justificación, dice el código, clara y precisa de la necesidad y de la proporcionalidad de la medida. Conforme. Y ese cambio de regla, pues, sin duda que también es difícil transitar, ¿no? En nuestros países el Perú todavía no llega a ese cambio de paradigma en la tutela cautelar específicamente, pero tarde o temprano seguramente llegará y tendremos que, digamos, conocer si las condiciones están dadas para que no hayan muchos problemas. Dayson, el Perú es un país que en el judicial, te comento, hace poco, justamente por el factor tiempo, en Perú los procesos judiciales suelen durar muchos años. Se ha reformado parcialmente el Código Procesal Civil en materia casatoria, introduciendo figuras que en el ámbito internacional del derecho procesal están entendidas como un valor, ¿no? Otros temas, como por ejemplo la summa gravaminis, cosas más discutibles, pero en fin, tratando de que la casación sea
vista como un recurso excepcional con todos los aportes legales, jurisprudenciales, comparados que existen. El tema, Daison, es la técnica legislativa, porque uno puede tener muchas técnicas, muchas herramientas, pero si lo sabes plasmar en el texto normativo, es otra cosa. Porque, digamos, tú puedes tener muchas ideas que teóricamente seguramente están muy bien estudiadas y contrastadas con otras experiencias, pero si no están técnicamente bien puestas, lo que vas a ocasionar es un caos. Y eso, como ese, digamos, proceso legislativo de Aizón en Brasil para incorporar estas técnicas se ha dado. Digamos, los propios académicos son los que se han encargado de estar inmiscuidos en el cambio normativo, o hubo quizá en ese tránsito mucha intervención de los jueces. ¿Cómo me puedes comentar, digamos, porque es bien interesante Claro. ver ese tránsito, ¿no? Tocas en un tema que es muy, muy importante. Dos temas. Uno que tocas usted y otro que está conectado con ese. Y que ya trataste 2, 3 pasos atrás. El problema de la técnica legislativa, el problema de la elaboración de la legislación procesal y el problema de la cultura. El problema de la cultura hace con que, por veces, innovaciones legislativas no sean implementadas, no sean concretizadas, porque hay una fuerte resistencia cultural, y no es que los jueces o los abogados no comprenden el cambio, es que no están confortables, no están de acuerdo, les parece una invención un poco demasiada o cosas así. O simplemente porque tienen una perspectiva burocrática de la jurisdicción, entonces quieren continuar haciendo lo que hacen y pronto. Las innovaciones son vistas con desconfianza. En Brasil, yo podría decir que los cambios de la legislación procesal es fruto en larga medida del debate académico. Son originadas de comisiones formadas por profesores, por jueces, por miembros de las cortes superiores, por importantes procesalistas brasileños, que es la historia, por ejemplo, del Código 2015. El ministro Fux, ahora ministro del Supremo Tribunal Federal, y que era un magistrado muy bien conceituado y ministro de la Corte Superior, del Superior Tribunal de Justicia, recibió el encargo de elaboración de un proyecto y invitó diversos procesalistas, diversos juristas para participar de las discusiones. Entonces, sí, es un proceso que tiene una participación, por así decir, plural en las soluciones. Eso no significa que no tengamos disensos, que no hayan críticas pertinentes sobre las soluciones encontradas por el nuevo código, y no significa tampoco que la redacción está toda en muy buena técnica, o tampoco significa que todas las evoluciones de la legislación brasileña estén debidamente absorbidas por la comunidad de los aplicadores. Te doy un ejemplo muy importante.
El Código Procesal Civil brasileño, en el artículo 489, el coma primero, parágrafo primero, ha establecido un deber de justificación analítica de las decisiones judiciales. La interpretación que hacen Suena las bien, cortes, suena bien. Suena bien, buenísimo, ¿no? buenísimo. Es un reclamo de la doctrina y no de hoy. Tarufo ha escrito sobre eso en la década del 70, en el inicio, en el medio de la década del 70, que es un Ahora libro aplícalo, fantástico. ¿no? Pero ahí a la realidad, ¿cómo aplicas eso? Sí, eso es otro problema, porque las cortes de vértice brasileñas, la respuesta que dan es que no cambió nada, que todo es como era. Y evidentemente la ratio de la nueva legislación no es ser como era, es ser otra cosa, es ser un deber analítico de justificación de la decisión. Porque aquí tenemos presiones de volumen, tenemos presión de la numerosidad de los litigios, tenemos presiones de la capacidad de la jurisdicción de dar respuestas bien justificadas. Y no estoy a decir que muchos jueces brasileños no lo hagan, porque muchos lo hacen. Pero en esto el panorama es un poco heterogéneo. Y la crítica que hago no es una crítica a los jueces, si hacen o no hacen. Como te dijo, algunos hacen, algunos no hacen, y algunos, aunque la ley les determine que hacen, no van a hacer. El problema es otro. Las cortes de vértice, que deberían dictar el sentido de la norma en su labor de uniformización del derecho, de otorga de seguridad, de unidad al derecho, le dan una respuesta conservadora. Sí, sí, lo sabemos que el 489, parágrafo primero, ha establecido un deber de justificación, lo que ya estaba en la Constitución. Y lo que dicen sobre ello es lo que decían sobre el dispositivo anterior del código anterior. O sea, para ellos poco cambió. Hay decisiones que dicen eso, aquello, pero no están dispuestos, a mi juicio, a densificar el deber de justificación de las decisiones judiciales. Esta es una decisión pragmática, es una decisión al límite de política, porque piensan que no es posible, que las condiciones no son propicias para eso, que establecer un deber de justificación analítica fuerte casi inviabiliza la jurisdicción. Entonces, ahí hay problemas. Entonces, esas resistencias culturales vinculadas por veces a problemas técnicos de elaboración legislativa hacen con que algunos cambios propuestos no sean efectivamente realizados en la práctica. Bueno, es una cuestión de buscar evolución cultural, es una cuestión de buscar una densificación por el labor de la doctrina, por el labor de los abogados, por el labor de los jueces, y buscar de las cortes de vértice respuestas más adecuadas a la solución del problema. Una legislación avanzada no significa necesariamente un impacto derecho, un impacto inmediato en la praxis. Hay que tomar tiempo, hay que amadurecer, hay que convencer, hay que conocer. Entonces es un camino de muchas etapas. Súper interesante, Dyson. Una conversación entre los agentes, dejar madurar las ideas, dejar descansar las ideas, retomarlas, cambiar
y que esto persiga hacia una reforma útil del proceso en nuestros países, ¿no? Una reforma útil porque, como bien dices tú, de nada nos sirve tener un libro convertido en código procesal civil, porque en la vida diaria, quien ejerce la abogacía y quien va a un juzgado como justiciable a solicitar una determinada tutela o una práctica de técnica, piensa en otra cosa, ¿no? Digamos, está fuera, está en nosotros, ¿no? Tratar de acercar esos ámbitos y conformar esa retroalimentación. Finalmente, Daison, me gustaría, aprovechando de tu expertise en estas materias especiales, que nos abordes un poco el presente y el futuro de un presupuesto que es clave en materia cautelar, que es la verosimilitud. Tú has escrito bien y mucho del tema. En arbitraje, por ejemplo, en arbitraje, que es un fuero en el que yo suelo practicar mucho, poco se entiende la verosimilitud. Los árbitros, como a veces están un poco peleados con la teoría del proceso, no saben ni de teoría del proceso y menos de teoría cautelar, y menos de verosimilitud. Entonces no saben, digamos, qué requisitos o qué factores de análisis se deben de tomar en cuenta cuando uno juzga, entre comillas, la verosimilitud. Y es un presupuesto que, como lo hablamos, de la tutela urgente ha sufrido una serie digamos, de evoluciones, ¿no? ¿Tú cómo ves este presupuesto en particular de la verosimilitud en la aplicación de los procedimientos? ¿Crees que ya los operadores en Brasil van comprendiendo más en qué consiste el humo del buen derecho? Esta es una cuestión muy compleja. Es compleja, el punto de partida semántico ya es complejo. El termo mismo, verosimilitud, es un termo que recibe críticas muy fuertes, incluso una crítica muy importante del profesor Michele Tarufo, que establece diferencias conceptuales entre juicios de probabilidad y juicios de verosimilitud. Lo dices bien, en 2007, 2009, no me acuerdo exactamente, he escrito un libro que se llama La verosimilhança no processo civil, la verosimilitud en el proceso civil, que era un libro que, para alegría, circuló bien en Perú, fue discutido. Me acuerdo del profesor Juan Monroy Galvez hablando de este tema en congresos, y nosotros establecimos en aquel momento un diálogo muy lindo, muy edificante. Pero hace ya algunos años, y claro que mi pensamiento sobre la materia ha cambiado en diversos aspectos, por provocaciones muy pertinentes, por distinciones mejor trabajadas. Y yo no sé si hoy yo llamaría el libro La verosimilitud en el proceso civil, la verosimilhança. Lo hizo por influencia del maestro Calamandrei, en su texto clásico Verità e Verosimilhança en el proceso civil. Lo hizo por influencia de un libro que fue muy importante para mí en aquella época, que era El concetto di prova de Alessandro Giuliani, que hablaba de juicios de verosimilitud. Cuando hizo las pruebas, especialmente la prueba oral, la defensa de la producción académica para ingresar como profesor, como docente en la Universidad Federal, había un examinador de Río de Janeiro que dice: ¿dónde sacaste eso? Verosimilitud. No, verosimilhança, no hay tradición en el derecho brasileño de esta palabra.
Yo respondí, en primer lugar, no sabía que se puede escribir solo sobre cosas que tienen tradición en el derecho brasileño. Yo pensaba que escribir era un acto de libertad y quizá un acto de revolución. Así pienso que puede ser. No necesariamente hay que ser, pero puede ser. En segundo lugar, yo no estoy mucho de acuerdo que no tiene tradición alguna, porque la tradición, en mi perspectiva, está muy bien puesta a partir de Calamandrei, a partir de Alessandro Giuliani y a partir de algunos escritos clásicos. Pero no ese es el problema. Tarufo establece una diferencia muy importante entre juicios de verosimilitud, que dicen respecto a quod plerum casidit, lo que ocurre normalmente, que puede ser verdadero, probable o no. Porque el fato de que así ocurre muchas veces no significa que en una circunstancia específica sea verdadero o sea probable, porque puede haber otras razones que dicen, sí, ocurre así normalmente, pero en este caso no, porque ocurrió otra cosa. Y hay razones para pensar que ocurrió otra cosa. Entonces, esa es una crítica que me hizo muy directamente y que, bueno, es una crítica importante, fundamental. Pero eso aún me incomoda un poco porque al mismo tiempo Tarufo dice que los conceptos de probabilidad y, el concepto de verosimilianza no tienen nada a ver uno con el otro. Y con eso no estoy de acuerdo. Ajá. Porque, buen punto. porque si los juicios de probabilidad están fundados, muchas veces están, normalmente están, en inducciones probatorias. La inducción probatoria, salir de un fato conocido para afirmar la probabilidad de un fato no conocido, presupone la mediación de diversos juicios de verosimilianza. O sea, de diversos juicios que presuponen la verdad, el conocimiento de la realidad, de las cosas que hay, de las cosas como ocurren. Entonces, hay la mediación permanente de juicios de verosimilitud en los juicios de probabilidad. Tiene razón Tarufo que no son sinónimos. Tiene razón. Y no puedo hablar de verosimilianza como si hablara de probabilidad. En eso estaba yo errado y Tarufo cierto. Hoy sé yo. Pero lo que sigo pensando es si es verdad que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Porque a mi juicio tiene mucho a ver con la otra, pero en una relación distinta de la que yo pensaba que se establecía. Ese es un tema que no revisité, pero voy a hacerlo. Porque desde entonces, desde aquel de 2009, 2008, yo pienso en eso y pretendo amadurecer y ya debería ter escrito, pero las cosas vienen y van. Bueno, eso es una cosa. La otra cosa es que sí, que el juicio, entonces vamos a cambiar de probabilidad. Es un juicio de probabilidad lógica. O sea, la existencia de elementos de convicción, elementos de prueba, elementos ligados a la interpretación del derecho, elementos vinculados a la configuración del sistema probatorio, que todos cumplen un papel muy importante en la formación del juicio de probabilidad. Y hay que tener en cuenta el siguiente: el juicio de probabilidad que autoriza una providencia fundada en cognición sumaria es un juicio complejo que envuelve
temas de interpretación y aplicación del derecho, que envuelve temas de verificación de la verdad de las proposiciones fácticas formuladas por los sujetos, que presupone un conjunto de parámetros, como por ejemplo el estándar de prueba que se va a observar en este caso o en otro caso, la justificación de esos estándares, la existencia o no existencia de ciertas presunciones, de ciertos juicios de verosimilianza que se sustentan o no se sustentan diante de lo que se tiene que examinar. De modo muy sintético, un juicio de probabilidad es un juicio provisorio sobre el mérito. Es un juicio provisorio sobre el mérito. Y así debe ser visto. Aquellas construcciones que es una decisión sin declaración. Para entenderte bien ese punto, Dayson, es decir, no sería suficiente el juicio de verosimilitud si no está acompañado de un juicio de probabilidad, en tanto hay prueba de por medio que examinar. Y para emitir el pronunciamiento se requiere de ambos juicios, digamos, ¿es así? Eso es cierto. El juicio de verosimilitud tiene un papel importante en las inducciones probatorias, pero la palabra verosimilitud no es la mejor palabra para traducir o para ser utilizada como sinónimo de un juicio de probabilidad. Son cosas distintas y yo pienso que sí, que efectivamente son. Lo juicio de probabilidad es un juicio complejo que envuelve las premisas de facto, las premisas de derecho, las relaciones necesarias intrínsecas entre facto y derecho y las circunstancias del caso concreto que definen, por ejemplo, lo cuánto se debe saber antes de decidir, si se debe adoptar un estándar probatorio más exigente o menos exigente, y esto es otro problema complejo, la justificación del estándar probatorio que se va a utilizar para resolver este caso o aquel caso. Entonces, es efectivamente un tema complejo. Las simplificaciones siempre te mandan a caminos equivocados en este tema. Yo no sería capaz de establecer de manera absolutamente fija criterios para definición de probabilidad, aunque la doctrina en términos de prueba, la doctrina, las teorías de la interpretación estén trabajando permanentemente en la construcción de parámetros. Pero eso hay ahí ciertamente un conjunto de límites incluso pragmáticos para que se llegue a una aplicación absolutamente rigurosa de un camino para llegar a juicios de probabilidad. Pero hay varios. La doctrina apunta a eso. Yo estaba ayer leyendo un libro fantástico del profesor Jordi Ferrer, que es Pruebas sin convicción. Claro, claro. En que trabaja los temas de los estándares probatorios. Bueno, profesor Jordi y todo el núcleo de estudios de Girona trabaja permanentemente sobre estos temas. La teoría del derecho trabaja permanentemente sobre los temas de la interpretación y de la concretización del derecho, que son temas que participan evidentemente no solo del fenómeno jurídico como todo, mas también en los juicios de probabilidad sobre la existencia o inexistencia del derecho del autor. Y aquí una explicación
porque yo temo quedarme un poco confuso en las explicaciones porque es un tema muy largo. Dale, dale, un ejemplo nos va a ayudar a Habitualmente, comprender tu tesis. se habla de probabilidad en relación a los fatos. Si las afirmativas, si las proposiciones fácticas formuladas por las partes son verdaderas o falsas en términos de probabilidad lógica. Eso es cierto. Pero cuando se piensa en un juicio de probabilidad con la finalidad de decidir provisoriamente, no solo las cuestiones fácticas están en juego, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es un análisis de la consistencia, si me expreso bien, del proyecto jurídico de decisión sometido al juez. Y por eso digo que es un juicio complejo, es un juicio sobre el mérito, porque necesariamente lo debe conectar fatos, normas, interpretación, probabilidad de las afirmativas de facto. Son juicios complejos que envuelven todo los aspectos de la solución del problema. La relevancia de los fatos para la solución, la probabilidad relativa a las afirmaciones de facto, el camino propuesto por la parte para la interpretación de las normas jurídicas que convoca a la solución del tema, el correcto, no sé si existe la palabra, emplazamiento de la cuestión en el sistema jurídico. Bueno, es un tema multifacetario. Entonces, la propuesta que hago es que nosotros nos aprofundemos en estos temas para que en el momento de los juicios seamos capaces de decidirlos de manera orientada. En ese aspecto hablo de los jueces, pero es fundamental que nosotros abogados o que los jueces arbitrales o que los abogados envolvidos en los procedimientos arbitrales estén capaces de comprender esta complejidad y ofrecer construcciones consistentes en todos los Tocar temas. las categorías correctas, ¿no? Abordarlas de manera correcta, Daison, y como, digamos, no como tu examinador, ¿no? Que te decía, pero ¿por qué utiliza usted ese término? Si parte de la ciencia, que es el proceso, es la evolución y los cambios constantes de las ideas y los conocimientos. Así que el tema particular de la verosimilitud, sin duda, es una que va a merecer muchos estudios. Seguramente tendrás pensado probablemente una edición corregida o aumentada de tu libro del 2008, 2009. Seguramente hay varias tesis que has revisitado, como dices tú, y podríamos esperar de aquí a unos años un libro quizás nuevo en esta materia, Daison, de tu parte. ¿Estás pensando en eso desde ya? Sí, eso es cierto. Hace algunos años, Renzo me dijo, Daison, quiero traducir tu libro para que lo publiquemos en Perú. Yo digo, pero no quiero. Este libro tiene algunos problemas que gustaría de revisitarlos. Entonces, difícilmente yo estoy tentado a hacer una nueva edición aumentada, revisada. A mi aviso, tendría que escribir otro libro. Directamente, directamente, sí. Sí. En que
evidentemente retome aspectos del libro primero, porque ni todo está equivocado. Hay cosas importantes en el primer libro, pero hay temas que já foram repensados, que já foram em que há cambios de pensamento importantes e que me gostaria de tratá-los de um modo más contemporáneo. Y esos Entonces, libros sí. son muy importantes y son, en el Perú, por ejemplo, hay un libro, un único libro en materia cautelar, en teoría cautelar, que los abogados que nos dedicamos a los litigios civiles, comerciales y a los arbitrajes, citamos con cierta frecuencia, que es un libro que se llama, me parece que La teoría cautelar es el título, y es de Juan José Monroy Palacios, que es uno de los hijos precisamente de Juan Monroy Valdés. Y claro, este libro ya no sé cuándo es, será hace 10 años, poco más, poco menos, pero de allí una obra en Perú en materia cautelar que se haya siquiera aproximado a esa obra, difícil de encontrarlo. Y esas obras son las que ayudan a los operadores legales en los procesos, en las experiencias judiciales y también en las arbitrales, a echar mano de estos instrumentos y poder, por ejemplo, solidificar una tesis de un caso, poder presentar un pedido cautelar, poder citar las categorías correctas, los presupuestos cautelares. Entonces, estas obras, Dyson, son sin duda de mucha utilidad para las comunidades procesales de nuestros países y que tú puedas seguramente modernizar o actualizar tus teorías y tus opiniones en este punto, te lo vamos a agradecer todos, porque no precisamente tenemos obras que digamos, sean en número de este tipo de materias, ¿no? Digamos, hay un déficit de obras procesales en el Perú, civiles, digamos, de llegada, ¿no? Digamos, con una empatía, con una seriedad, con una, digamos, ligazón entre la práctica y la teoría, es difícil de encontrar. En Brasil, porque ya tienen un academicismo y una práctica muy desarrollada, pues esto es más fácil de encontrar. En el Perú no lo es todavía, pero seguramente este tipo de conversaciones nos llevan a la reflexión a los estudiantes, a los abogados, a los procesalistas, a los jueces y mejorar el sistema y propender hacia buenas reformas y útiles reformas procesales civiles. Estimado Dyson, no sé si tienes algunas últimas palabras para ir dándole fin a esta productiva conversación gracias a tus temas. La palabra que tengo son de amistad, de reconocimiento por la oportunidad que me dan los amigos peruanos de un permanente, productivo diálogo. Estoy absolutamente convicto de que los juristas peruanos tienen amplias condiciones de buscar la evolución de su sistema y que establecen con Brasil diálogos extremadamente importantes, no solamente para vosotros, para nosotros también, porque las experiencias culturales, las experiencias pragmáticas de diferentes sistemas y diferentes formas de operación son muy importantes para que se pueda pensar las cosas concretamente. Entonces, es siempre muy constructivo para mí, muy constructivo para la doctrina brasileña. Y hoy hay una preocupación muy importante, muy legítima con la circulación de ideas, con la circulación de modelos, con la tentativa de comprender las cosas a partir de diferentes puntos de vista, a partir de diferentes estagios de pensamiento de las cosas, porque a veces pensamos, estamos muy adelantados en esta discusión, pero
hay una interrogación, adelantado, ¿qué significa eso? ¿Ah? ¿Qué significa eso? Porque, por ejemplo, aquí o allí, en este país, en aquel país, esas ideas ya fueron puestas, pero no les gustó. No les gustó. O no sirvieron, ¿no? No sirvieron, no eran adecuadas a las realidades. O simplemente hubo un extrañamiento que no ha permitido eh, que sea sin raíz en el suelo peruano o aquí o allí. Entonces, es muy importante ese diálogo permanente. Yo estoy desde acá de Tordesillas con mi portuñol complicado, pero muy sincero, siempre a disposición de vosotros para dialogar. Estimo ver los juristas peruanos en Brasil. Estimo poder ir a Perú más veces para dialogar con los amigos y, bueno, hacemos el esfuerzo necesario y conjunto para que tengamos un proceso civil que atienda a la necesidad de la población, que es el más importante. El tema de la tutela de los derechos. Si con diferencias culturales, diferencias del sistema, diferencias legislativas, si pueda alcanzar tutela a los derechos, eso es importante. Eso es el fundamental. Y tratar de solucionar los problemas. Y el diálogo es muy importante en esta perspectiva. Entonces, es siempre una gran alegría proponer estos diálogos. No son temas que se puedan aprisionar en una charla que tiene dimensiones necesarias, pero la construcción y reconstrucción del pensamiento me encanta y así quiero decirte que fue un gran placer. Y que te hayas dado el tiempo, Aizón, en esta actualidad eleccionaria en tu país, donde las cosas están movidas, que te hayas dado y tomado un tiempo para esta conversación, es un placer, y así que estoy seguro que prontamente vamos a tenerte nuevamente en el canal y seguramente compartiendo de libros, recomendaciones y tantas cosas apasionantes que nos trae el derecho procesal contemporáneo. Un fuerte abrazo, Daison. Fuerte abrazo a usted, fuerte abrazo a los amigos de Perú y fuerte abrazo a todos los que nos van a ver en YouTube o aquí o allí. Estamos siempre alegres en este diálogo.